Bien, continuando con la clase anterior, habíamos visto cómo trabajar la parte aeróbica. Elegimos un área funcional. El área funcional equivale a, a un método de entrenamiento. En este caso pueden ser entrenamientos tipo HIIT. Ya habíamos explicado que hay una correlación entre los entrenamientos por áreas funcionales inventados en la década del 90 y los entrenamientos actuales o entrenamientos HIIT, con los que pasó en la década del 2000 con los entrenamientos intermitentes, y también se relaciona bastante con lo que viene de antes de la década del 60 hasta la década del 90. Acuérdense que muchas veces la industria del fitness le cambia el nombre a las cosas como para vender algo que ya existe, como por ejemplo el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional corresponde a un entrenamiento intermitente neuromuscular, o sea, un entrenamiento intermitente con coordinación, multisaltos y levantamiento de pesos. Entonces, a veces un nombre comercial de algo es una cosa, como por ejemplo el entrenamiento funcional, y otra cosa es qué es lo que está pasando fisiológicamente. Habíamos dicho que lo mejor y lo más recomendable era primero establecer qué quiero mejorar, qué adaptaciones fisiológicas quiero provocar, y a partir de ahí buscar un método de entrenamiento que satisfaga eso, que me permita trabajar esas adaptaciones fisiológicas. Habíamos dicho que una vez que elija, vamos a suponer que yo quiero trabajar el área superaeróbica, porque el área superaeróbica me permite tener ciertas adaptaciones fisiológicas. Entonces, fijo qué intensidad tengo que trabajar, me dice que tengo que trabajar al 80%, entonces comienzo a partir de un test. Digo, bueno, test de los 1000 metros. Test de los 1000 metros también podría haber sido el Kurnavet, podría haber sido el Yo-Yo Test, podría haber sido el test de Cooper. Tengo que agregar más procedimientos que con el de 1000 metros, pero se puede hacer. Tomo un test, a partir de ese test, por ejemplo, este jugador, el primero, Agustín, lo hizo en 3 minutos 40 segundos, equivale a 220 segundos. Si hago la distancia dividido el tiempo, me da la velocidad en metros por segundo, la puedo pasar a metros por minuto o a kilómetros por hora. Supongamos que yo quería trabajar el área superaeróbica al 90%. Bueno, tiempo mínimo de estimulación 18 minutos, tiempo máximo de estimulación 35 minutos. Corriendo a esa velocidad durante ese tiempo, tengo el punto más bajo de mi línea de trabajo. Corriendo a esa velocidad durante ese tiempo, tengo el punto más alto de mi línea de trabajo. Entonces yo digo, bueno, a ver, área superaeróbica, va a ser la línea roja, voy a empezar corriendo 4000 metros y voy a terminar corriendo 8000 metros. Me fijo y digo, bueno, la distancia de la pasada en este metro, en esta área funcional, son de 400 a 800 metros. Entonces, si tengo que ver las pasadas de 400 metros, ¿cuántas pasadas voy a hacer? Me va a dar 11 pasadas. Entonces, al jugador se lo voy a presentar que va a ser, por ejemplo, 2 por 5, en este caso 10 pasadas en la primera semana. Y en la última semana, después de microciclo 1 es la primera semana, microciclo 8 es la última semana va a trabajar 20 pasadas, 5 series de 4 pasadas, para cumplir esa distancia total que dijimos que tenía que ser 8590 metros. ¿En qué tiempo lo tengo que hacer a eso? Bien, yo tengo el tiempo
al 100%. Al 100% el tiempo eran 220 segundos. Bien. Tiene que hacer los 400 metros al 90, se lo pueden calcular ustedes, los tiene que hacer a 88 segundos. 88 segundos es 1 minuto 28 segundos la pasada de 400 metros. Bien, una vez que entiendo cuál es el mecanismo, esto es para el macrociclo, esto es para el microciclo, bien, ya entendí cómo armar una pretemporada. En la parte de competencia dijimos que íbamos a utilizar los entrenamientos intermitentes. Los entrenamientos intermitentes no son iguales que los intervalados. Los tiempos de trabajo son mucho más cortos y los tiempos de pausa también, pero sigue siendo aeróbico. Por ejemplo, acá tenemos intermitentes de 10×10, de 20×20 y de 30×30 al 100% de la VAM, que es la velocidad del test, al 105, al 110 o al 115. Si nosotros acá vemos, esto es el lactato producido, en esta tabla está el lactato producido. Si nosotros vemos cómo un bloque de 4 minutos, de 10 segundos por 10 segundos, genera 4,94 milimol de lactato. O sea que estoy en el área subaeróbica. Estoy dentro del área subaeróbica, apenas salido del área subaeróbica. O sea que al 100%, 10 segundos por 10 segundos es como estar en el área subaeróbica. Al 100%, 30 segundos por 30 segundos es como estar en el área superaeróbica. Durante 4 minutos. Pero si lo hacemos durante 8 minutos, eso, en este caso, sigue siendo como estar en el área superaeróbica. Por la cantidad de lactato. Trabajando al 105%, ya si lo hacemos en un bloque de 8 minutos, me voy al VO2. Ya en el de 10×10 me voy al VO2 al final del proceso. Entonces, en esta tablita podemos tener cómo trabajar el entrenamiento intermitente para que tenga un protocolo. Al ser tiempos de trabajo más cortos, puedo trabajar con intensidades más altas a partir del 100%. Como voy a trabajar 10 segundos nomás, o 20 segundos, o 30 segundos, me puedo salir de esa VAM, que es la máxima velocidad aeróbica. Si estoy al 115%, quiere decir que estoy en un área anaeróbica en realidad. Pero como es tan corto el tiempo de trabajo, no llega a ser un área anaeróbica. Porque estoy haciendo 30×30. Simplemente no llego a generar la cantidad de lactato suficiente como para que sea un área anaeróbica. Excepto por ejemplo, en los bloques de 8 minutos, al 115 ya las últimas pasadas son de resistencia anaeróbica. Ahora vamos a hablar de eso. La resistencia anaeróbica se basa en otros test. Primero tengo que tomar un test anaeróbico y trabajar en base al 100% de la velocidad anaeróbica, que es diferente. Hay muchos test para calcular esto. Pero el 100% cuando hablo de anaeróbico es el 100% de la máxima velocidad del sujeto, no de la VAM, es la máxima velocidad posible de ese sujeto. El ATP se trabaja al 100%, la fosfocreatina se trabaja entre el 98 y el 100%, la potencia del 96 al 98%, la tolerancia del 90 al 95% y la resistencia del 85 al 90%. Acá tienen las distancias aproximadas para trabajar estas áreas funcionales. Y bien, tienen el sistema energético que trabajan. Bien, fíjense los tiempos de supercompensación. Si voy a trabajar resistencia anaeróbica, tengo que tener en cuenta que voy a tener de 48 a 72 horas. Si voy a trabajar tolerancia anaeróbica, sé que voy a tener entre 72 y 96 horas.
Entonces, me está diciendo que el organismo no va a estar en la próxima fase hasta dentro de 72 horas. Entonces, si hay un trabajo que tiene de 72 a 96 horas, ese trabajo lo voy a poder hacer 1 o 2 veces por semana, no mucho más. Bien, eso es otro método de entrenamiento, pero para las áreas anaeróbicas. Como principio vamos a decir que primero vamos a hacer una base aeróbica y sobre el final vamos a trabajar las bases anaeróbicas. Si yo quiero desarrollar a un individuo, desarrollarlo al deportista, me voy a basar en estos métodos de entrenamiento. Los métodos nuevos de entrenamiento, los que vienen de los intermitentes o los que vienen de los entrenamientos HIIT, los voy a aplicar ya en competencias, pero si quiero desarrollar la parte anaeróbica como un trabajo específico, lo tengo que hacer respetando estos tiempos. Tiempo de trabajo, por ejemplo, para la tolerancia anaeróbica, de 30 a 60 segundos. Micropausas completas. Macropausas, fíjense, de 12 a 15 minutos, son muchísimas. Porque si realmente voy a dar el 100% de mi capacidad, no lo voy a poder hacer muchas veces. Y voy a necesitar mucho tiempo de recuperación. Los otros métodos, acá tenemos un ejemplo de metodología de sprint repetidos, que equivale a la serie 3. Vamos a ubicarnos otra vez en la tabla. Lo que antes, en la década del 60, 70, se llamaba intervalado extensivo de intervalos extra cortos, pasó a llamarse serie 3 y ya pasó a llamarse entrenamiento de sprint repetido. Es esta metodología donde es como si fuera un intermitente, es un intermitente, pero muy, muy intenso, en donde lo que se busca es la máxima velocidad y donde las pausas son incompletas. O sea que vamos a analizar. Entrenamiento 1, día 1. Series 3, repeticiones 10, distancia 20 metros, hay que ir 10 en una dirección y 10 en otra dirección. Total son 600 metros. Recuperación 20 segundos. Vamos a analizarlo. Si yo hago un pique de 20 metros, eso me va a durar unos 5 segundos. En 5 segundos casi no acumulé lactato. Menos de 5 segundos, me va a durar 4 segundos. No acumulé lactato. La pausa es incompleta, son solamente 20 segundos. Entonces, en la segunda repetición tampoco acumulé lactato, porque tengo 8 segundos de trabajo y una pausita pequeña. Es más, tal vez hasta en las últimas pasadas de la primera serie, ahí recién empiece a acumular lactato. Pero ya después viene la macropausa. O sea que voy a arrancar prácticamente recuperado. Eso si hacemos con 20 metros. Si lo hacemos con 40 metros, ahí ya es diferente porque ya estoy trabajando sobre los 6 o 7 segundos. En esos 6 segundos, la primera pasada no se va a hacer, no va a haber acumulación de lactato. La segunda, si la pausa es de 20 segundos, va a empezar a acumularse lactato. En la tercera sí ya va a haber, en la cuarta sí ya va a haber, y recién en la quinta se va a evidenciar bien. Estas metodologías de sprint, que no sirven ni para mejorar lo aeróbico, ni para mejorar lo anaeróbico, lo que hacen es mantenerme las dos cosas. ¿Por qué? Porque no tienen los tiempos de trabajo completos del trabajo anaeróbico, tampoco tienen la duración necesaria para que sea aeróbico, pero al ser un trabajo anaeróbico de pausas incompletas, termino recuperando la fosfocreatina con las áreas aeróbicas, con el ciclo de Krebs, con la cadena de transporte de electrones. Digamos que voy a estimularlo
lo aeróbico indirectamente. Bien. Esto con respecto a la metodología de sprint. Hay mucho para hablar, estos son disparadores para que ustedes investiguen. Acuérdense que la materia es de deporte en espacio común, y esta es una charla que nos sirva como pantallazo para saber cómo entrenar a los equipos. Bien, con respecto al entrenamiento del entrenamiento neuromuscular, el entrenamiento de sobrecarga en gimnasios, nosotros acá vamos a tener 3 clasificaciones, ¿tá? El de fuerza y potencia, el de hipertrofia, el de resistencia. Cuando estoy hablando de fuerza y potencia, lo que me está interesando es estimular la testosterona. Cuando estoy hablando de hipertrofia, me está interesando estimular la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Esto no es tan tajante, que puede producir hipertrofia en el área de fuerza. Lo que quiere decir esto es que en estas intensidades se produce más hipertrofia que en la otra intensidad. Bien. Esto está demostrado. ¿Cómo se demostró esto? Se entrenaron sujetos con este protocolo y se les fue midiendo los niveles hormonales de testosterona y hormona de crecimiento. Y lo que se encontró es que con este protocolo se genera más hormona de crecimiento. Y con este otro protocolo se genera más testosterona. Bien. Acá tenemos la mínima cantidad. Hay 2 columnas. La primera columna es para principiantes, la segunda columna es para avanzados. No siempre. En esta primera fila, donde dice intensidad, es del 80 al 100% del RM para la parte de fuerza, del 50 al 85% del RM para la parte de hipertrofia, y para la parte de fuerza-resistencia, bueno, menos del 50%. Repeticiones de 1 a 6 para principiantes y para avanzados, de 8 a 12. El tiempo de la serie, las pausas entre ejercicios. Si no respeto las pausas, cambia un montón la adaptación hormonal. Las repeticiones por ejercicio. Las repeticiones por sesión. El tiempo de trabajo de la sesión, todo importante, de 45 minutos a 1 hora y media. Las veces por semana para principiante y para avanzado, de 2 a 4 o de 4 a 5. La acumulación de lactato es baja, el tipo de fatiga es baja y general. Bien. Cuando trabajo fuerza, se trabaja lento porque el peso no me permite trabajar más rápido. Cuando trabajo hipertrofia, se trabaja lento a propósito, para que se rompan más fibras, para que el tiempo de estimulación sea mayor y se rompan más fibras. En cada serie tengo que intentar de respetar esto. No es lo mismo hacer una serie de 10 repeticiones en 10 segundos que hacerla en 20 segundos. Si respeto los tiempos de trabajo, los tiempos de pausa, voy a generar mejores adaptaciones a la fuerza. O a la hipertrofia, perdón. Bien. Esta tabla es una tabla de resumen. Pero en síntesis, nuestra metodología sería: en postemporada, trabajar hipertrofia; en pretemporada, trabajar fuerza y potencia; y en la parte competitiva, seguir con fuerza y potencia,
pero agregarle unos estímulos de fuerza-resistencia, porque en los deportes de espacio común no gana el que le pega más fuerte a la pelota ni el que corre más rápido, sino el que tiene una como resistencia a la potencia. ¿Quién puede resistir más una postura defensiva? ¿Quién resiste más? No gana quien hace un pique máximo a máxima velocidad. Gana quien hace más piques máximos a máxima velocidad. Entonces, la fuerza de resistencia también la tengo que trabajar, pero desde un punto de vista más metabólico. Cuando estoy hablando de fuerza de resistencia, me interesan más las adaptaciones aeróbicas y anaeróbicas, enzimas aeróbicas y anaeróbicas, y cuando estoy hablando de entrenamiento de fuerza y hipertrofia, me interesan más las adaptaciones hormonales al entrenamiento, que eso me va a provocar adaptaciones de la fibra, en el tamaño y grosor. Y también las adaptaciones neuromusculares son muy importantes en el entrenamiento de fuerza. Eso es para otra materia. Acá vemos un pantallazo general. Bueno, cómo trabajar los multisaltos, cómo trabajar la pliometría. Esto es para tener valores de referencia, para no pasarse con la cantidad de saltos que me puedan dañar la rodilla. Entonces, tengo ciertos valores de referencia. Los multisaltos, puedo hacer muchos más multisaltos que saltos pliométricos, porque los multisaltos son de baja intensidad, son al ras del piso, como por ejemplo saltar un cuadrilátero hecho de tortuguitas, de conos tortuga. Cuando estoy hablando de pliometría, como son saltos con caída, que me tiro de 30, 40, 50 centímetros, 1 metro, no puedo hacer la misma cantidad de saltos que con el otro método. Los multisaltos son más coordinativos, la pliometría es para trabajar más la potencia. En la pliometría intento no superar los 40 saltos. En cambio, en los multisaltos tranquilamente puedo estar en los 300 o 500 saltos sin ningún problema. Fíjense, entre sesión, supercompensaciones de 48 a 72 horas. Esto si los logro, si los hago completos los trabajos. Muchas veces lo puedo hacer el día anterior a la competencia, pero si lo hago en forma incompleta, si hago 3 series de 10 saltos en multisalto y hago una sola serie de 10 saltos en pliometría. Si el trabajo está hecho en forma incompleta, lo puedo trabajar el día anterior, si no, no. Bien. Pautas para armar la pretemporada. Primero tomo un test para estimar la VAM. Después trabajo las primeras semanas por áreas funcionales, tanto el área subaeróbica como el VO2, y en las macropausas de esas pasadas de la VAM, de esas pasadas del trabajo aeróbico, hago ejercicios de fuerza con autocarga para que se vayan adaptando. A partir de la segunda semana, empiezo a abandonar los métodos tradicionales y me voy por las metodologías intermitentes con pelota. Los circuitos intermitentes los voy transformando en intermitentes neuromusculares, es decir, agregar escaleras de coordinación, cuadriláteros de salto, conos de diferentes alturas y cambios de dirección. O sea que los voy transformando prácticamente en un entrenamiento funcional para el deporte. En las pausas de los bloques de intermitente, realizar ejercicios de equilibrio y otras coordinaciones. ¿Qué me salté? Bien. Colocar ejercicios de sobrecarga en los circuitos intermitentes. Esto es cuando lo estoy haciendo en neuromusculares. Por ejemplo, realizar press militar más pasada de 60 metros. Disminuir los bloques de intermitentes y empezar a trabajar las áreas anaeróbicas. O sea, a medida que va avanzando la pretemporada, voy sacando lo aeróbico, el intermitente aeróbico, y me voy a las áreas anaeróbicas. Realizar ejercicios de velocidad con y sin pelota. Realizar lanzamientos en las pausas de los ejercicios de velocidad. Acuérdense que la velocidad
pura tiene pausas muy largas. Entonces aprovecho a lanzar en esas pausas. Realizar ejercicios de tolerancia anaeróbica con ejercicios de pases y dribbling. O sea, aprovecho a meter los fundamentos en los ejercicios de tolerancia anaeróbica, o sea, cuando estoy trabajando esa área funcional, y como esa área anaeróbica tiene demasiado tiempo de pausa entre una pasada y la otra, agrego el lanzamiento en ese momento. Mantener el rendimiento energético a través de la metodología de sprint repetidos. Acuérdense que la metodología de sprint repetido me sirve para mantener las adaptaciones aeróbicas y anaeróbicas al entrenamiento. Entonces, cuando comienza la competencia, que estamos más pensando en lo táctico para ganar los partidos, como la metodología de sprint repetidos dura unos 15 minutos en total, puedo hacer un protocolo hasta de 10 minutos que me permita mantener las ganancias de velocidad y las ganancias de VO2. Agregar ejercicios del levantamiento de pesas a los drills técnico-tácticos. Los circuitos que voy armando, como lo hacen muchos en entrenamiento funcional, agrego ejercicios derivados del levantamiento de pesas. Mantener las ganancias en el rendimiento realizando los sistemas tácticos a máxima intensidad. Bien, y lo otro, antes de terminar la pretemporada, es jugar un mínimo de 4 amistosos antes de empezar un torneo. Acá tenemos un ejemplo de entrenamiento pliométrico, para que no se lo confundan con el entrenamiento de multisaltos. Fíjense la altura de los cajones. Acá tenemos un ejemplo de entrenamiento de velocidad, pasadas de hasta 60 metros, velocidad en plano inclinado, en plano declinado, en primini y mini hasta 40 metros con pelota. Acá tenemos cómo evoluciona la velocidad del deportista. Bien, lo que nosotros tenemos que lograr es que esta curva de aceleración, este deportista la tiene a los 30 metros, 30 y algo de metros, llega a su máxima velocidad, intentar de que sea antes, intentar de que llegue a su máxima velocidad a los 20 metros y que la pueda mantener por más tiempo. La resistencia y la velocidad es poder mantener esta línea roja durante más tiempo. Bien, en la curva que ven acá a continuación, ven dos niños, un niño deportista y un niño no deportista, y fíjense cómo la velocidad se diferencia mucho entre el niño deportista y el no deportista, empieza a diferenciarse antes de los 6 años. Fíjense que la máxima diferencia entre un no deportista y un deportista ya la tenemos, ya casi no hay diferencia a los 14 años. Los 14 años no hay diferencia. Obviamente la persona sedentaria también evoluciona por maduración. El deportista evoluciona aún más, ahí se le despega la curva. Y esa diferencia se mantiene de por vida. Entonces, de todas las capacidades que tengo que trabajar, la velocidad es algo de que no se va a mejorar con una persona, cuando la persona tenga 20 años. No va a llegar nunca a valores de alto rendimiento si empieza a entrenar a los 20 años. En velocidad estamos hablando. La velocidad depende mucho del sistema nervioso y el sistema nervioso madura muy rápido. Por eso tenemos que entrenarla desde chiquitos y durante toda la adolescencia como la capacidad principal. Esa velocidad, los ejercicios de fuerza nos van a ayudar a la velocidad. Pero tenemos que saber que hay una edad sensible, que después se nos pasa el carro y fui. La velocidad de reacción, que es la capacidad de reaccionar para que no te pasen esas cosas.
la velocidad de ejecución es la velocidad gestual. No es lo mismo tener velocidad que velocidad de ejecución. No es lo mismo correr que lanzar. Entonces la velocidad en la que ejecuto los gestos técnicos, eso es otro concepto. Bien, ¿y cómo entreno la potencia? Carreras con trineos, con bandas, con paracaídas, ejercicios derivados del levantamiento de pesas, ejercicios específicos del básquet con sobrecarga, con chalecos lastrados, y ejercicios del básquet con bandas. Bien. La flexibilidad, para desarrollarla con métodos estáticos. Pero en los partidos utilizo los métodos balísticos porque el método estático me relaja. Excepto que sea una persona muy nerviosa, por lo general, en la entrada en calor necesitamos activar. Entonces, utilizamos métodos balísticos en la entrada en calor. Y en la vuelta a la calma, utilizamos métodos estáticos. Bien, muchas gracias por la atención. Cualquier duda, por el chat.